Muy buen día, ingeniero. Nosotros somos el grupo G de la carrera de Ingeniería en Tecnología Alimentaria. El día de hoy hablaremos sobre la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Nuestro grupo decidió enfocarse en la planta extractora de aceite de palma. Dando una breve introducción, la identificación de peligros y mitigación de riesgos son componentes esenciales de la gestión de la seguridad en cualquier entorno, ya sea una empresa, un sitio de construcción, un laboratorio, etcétera. Algunos de los peligros a los que nos podemos enfrentar serían la fuga de vapor. En las plantas que han sido construidas para consumir la menor cantidad de energía posible, es raro encontrar fugas de vapor en tuberías y válvulas. Sin embargo, aún en este tipo de plantas, el vapor comenzará a fugar luego de varios años. La probabilidad de que esto suceda es muy rara, el impacto sería pequeño, el riesgo es muy bajo, la estrategia es activación pasiva. Las medidas de mitigación es que se vigilará aunque no requiera medidas preventivas de inicio. Luego del riesgo, luego de implementar las medidas de mitigación, la probabilidad será raro que suceda, el impacto ya será insignificante y el riesgo muy bajo. Como segundo punto tenemos las válvulas de agua caliente, que se tratan de válvulas diseñadas para el vapor y el agua caliente, que se utilizan en varias aplicaciones en sectores como las turbinas eléctricas, el procesamiento químico y el alimentario, como es de nuestra área. La probabilidad es posible, el impacto es moderado, el riesgo que se corre es bajo. La estrategia vendría a ser aceptación pasiva. Las medidas de mitigación, en este caso, es que se vigilará y documentará lo sucedido ante cambios. Luego de las medidas de mitigación, la probabilidad será excepcional, el impacto pequeño y el riesgo muy bajo. Como tercer punto tenemos los fluidos de condensado. El objetivo es crear condiciones que generen la menor cantidad posible de gas de combustión a la temperatura más baja posible. Esto da como resultado una mayor eficiencia de las calderas. La probabilidad es excepcional, el impacto que tendría es insignificante, el riesgo es muy bajo. La estrategia, aceptación pasiva y la medida de mitigación es muy baja y se vigilará aunque no requiera medidas preventivas de inicio. La probabilidad sería raro que suceda. El impacto es insignificante y el riesgo es muy bajo. El cuarto objetivo es el comportamiento de calderas. Es más inflamable y más explosivo que el petróleo crudo normal, pero por lo que es un poco más complicado de transportar, también es más peligroso para las personas operar en el área donde el condensado se está escapando, no solo por una explosión, sino también por problemas de asfixia. La probabilidad sería casi seguro, el impacto sería catastrófico, el riesgo muy alto. La estrategia sería evitar. La medida de mitigación requiere medidas preventivas urgentes. La probabilidad sería casi seguro que suceda. El impacto sería catastrófico y el riesgo muy bajo. Bueno, seguimos con el quinto punto, que sería el ruido en la sala de máquinas. Bueno, el ruido en la sala de máquinas, el ruido puede tener efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental, y la pérdida de capacidad auditiva es el problema más frecuente. El ruido en los centros de trabajo tiene consecuencias directas sobre el rendimiento del trabajador. La más inmediata es la reducción de su concentración. Los trabajadores expuestos a ruidos continuos en su lugar de trabajo son menos efectivos en sus tareas laborales. Bueno, sabemos que la probabilidad de que ocurran accidentes por eso es muy probable. Con un 4% el impacto el impacto es grande, igual con un porcentaje de 4%. Entonces, esto nos daría que su riesgo es alto. La estrategia a tomar sería la estrategia de transferir y y como medidas de mitigación, tomaríamos las medidas preventivas obligatorias. La posibilidad es muy probable que suceda y su impacto es grande.
y al final del día el riesgo es muy alto aún con las medidas de mitigación. Bueno, con el sexto punto tenemos lo que es el atropellamiento, que de igual manera es algo muy probable que suceda en este trabajo, ya que se centra en la área de producción de planta y su impacto es muy grande, al igual que el anterior, su riesgo es muy alto, la estrategia sigue en transferir y se utilizaría la misma medida de mitigación, la cual es medidas preventivas obligatorias. Y aunque su probabilidad es muy rara que suceda, siempre está el porcentaje de que pueda suceder. Su impacto es grande, ya que al momento de haber atropellamiento va a tener muchos problemas a futuro y al final del día, con las medidas de mitigación tomadas, su riesgo sería bajo. Bueno, entonces seguiríamos con lo que es la caída del racimo. La caída del racimo es una probabilidad ¿cómo se llama? En este trabajo es algo muy probable, ya que es algo con lo que trabajan diario y es un peligro que está muy propenso y es muy peligroso, ya que no saben en qué momento un racimo puede caer y puede ocurrir un problema muy grande, entonces la probabilidad es casi seguro, su impacto sería catastrófico y su riesgo es muy alto. La estrategia sería evitar y como medida de mitigación podríamos tomar que se requieren medidas preventivas urgentes. Su posibilidad aún con las medidas de mitigación sería que sería excepcional, entonces no sería algo que se diera muy comúnmente. Su impacto sería catastrófico aún así, pero con las medidas de mitigación su riesgo sería bajo. Tenemos también el peligro de cortes, que la probabilidad es posible, el impacto es moderado, el riesgo que causa es bajo, la estrategia es la activación pasiva y los riesgos después de medidas de mitigación ya sería raro que suceda, su impacto sería pequeño y el riesgo muy bajo. Bueno, seguimos con lo que son las caídas a las tolvas. Las tolvas, por si no lo saben, las tolvas es un dispositivo de gran tamaño que tiene similitudes a un embudo, que su destino es el depósito y canalización de materiales granulares o pulverizados, ¿verdad? Entonces, su probabilidad es que es muy raro que suceda. Su impacto es pequeño porque no es algo que se dé de gran manera. Su riesgo es muy bajo. Su estrategia su estrategia es la aceptación pasiva y bueno, la medida de mitigación que podemos tomar con este es que se vigilará aunque no requiera medidas preventivas de inicio. La posibilidad de que esto suceda es muy rara y su impacto sería insignificante y con todas las medidas de mitigación el riesgo es muy bajo. Por último punto tenemos la caída de un camión. Al querer extraer el tambor se encontró con que este parecía estar bloqueado. Se sabe que este es un riesgo o un peligro de alto riesgo. La probabilidad es excepcional, el impacto insignificante, el riesgo es muy bajo y estrategia sería aceptación pasiva. La medida de mitigación sería, se vigilará aunque no requiera medidas preventivas de inicio. Ya luego sería una probabilidad que sería muy raro que suceda, el impacto sería insignificante y el riesgo sería muy bajo.
Bueno, eso sería todo. Nosotros nos especificamos mayormente en las áreas de las personas que trabajan en el área de producción y en el área de ramplas, que son los que más peligros suelen vivir día a día en este trabajo. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.